Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de campos magnéticos. Antes de comenzar la clase, recordemos los siguientes conceptos. Campo magnético de una distribución de corriente. El campo magnético de una distribución filiforme de corriente se obtiene como la suma vectorial de los campos infinitesimales originados por cada una de las cargas en desplazamiento. Dicha suma se describe en términos de la intensidad de corriente que circula por la distribución filiforme, pudiendo ser expresada por mu sub 0 sobre 4pi por la integral de la intensidad de corriente por el diferencial de R, producto cruz, el vector R menos el vector R' sobre la magnitud de la diferencia de los vectores al cubo. Dicha expresión nos muestra que el campo magnético rota alrededor de la corriente de acuerdo a la regla de la mano derecha. En ocasiones, este resultado se suele denominar la ley de Biot y Savart, ley de Ampère. Como sabemos, la ley de Ampère es una expresión integral que permite relacionar el campo magnético con sus fuentes, correspondientes a la corriente eléctrica, jugando un papel similar a la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ley fundamental de la naturaleza nos dice que la circulación del campo magnético de una corriente estacionaria a través de cualquier curva cerrada es siempre igual a mu sub 0 por la corriente cerrada en dicha curva. Debemos recordar que es de utilidad en condiciones de alta simetría, lo que se da cuando su magnitud es constante a través de la trayectoria de integración, y además se debe verificar el principio de conservación global de la carga eléctrica. Esto último es análogo a exigir que para cualquier superficie cerrada en cuyo borde se calcule la circulación del campo magnético siempre haya el mismo flujo de corriente independiente de cuán abombada esté. Así, por ejemplo, la ley de Ampère no es aplicable a un conductor rectilíneo finito, ya que siempre podemos escoger dos superficies con un mismo borde, la primera tal que sea atravesada por el conductor teniendo un flujo neto de corriente y la otra lo suficientemente abombada como para que el flujo sea nulo. Campo magnético de un disco en rotación. Considere un disco de radio R con densidad superficial de carga sigma uniforme que es puesto a rotar con una velocidad angular constante respecto a su eje. Como el disco posee carga en movimiento, se debe originar un campo magnético, el cual queremos determinar sobre los puntos del eje del disco. Para ello, podemos recurrir a la ley de Biot-Savart para una corriente filiforme. No obstante, sabemos que aquí se origina una corriente superficial, por lo que la fórmula no es de directa aplicación. Sin embargo, debido a la simetría del problema, podemos imaginar al disco en rotación como un conjunto de muchas espiras circulares concéntricas por las que evidentemente circula una corriente diferente. Dicha corriente se obtiene con facilidad a partir de su definición, demostrando con un poco de álgebra que resulta igual a la densidad de la carga del disco por el radio al que fijamos la espira, por el diferencial del radio y por la velocidad angular. En consecuencia, observamos que cada espira circular contribuye con un diferencial de campo magnético, por lo que el campo magnético total se obtiene sumando todas las espiras de radios comprendidos entre 0 y R. Así, podemos comenzar calculando el campo magnético originado por solo una de ellas, comenzando por parametrizar el punto en que queremos determinar el campo R y los puntos de la espira R', para los que utilizaremos por conveniencia coordenadas polares. Luego nos queda determinar el módulo del radio del vector R menos R' y el producto cruz entre el vector de R' y R menos R'. Haciendo el producto cruz, nos queda menos zρ por coseno de teta, menos zρ por el seno de teta, ρ cuadrado por el diferencial teta. Con lo cual podemos escribir el campo magnético originado por una sola espira, realizando la integral correspondiente desde 0 a 2pi. Del parámetro de integración el ángulo polar. Y como la distancia entre los puntos de la espira y el punto sobre el eje a calcular el campo es constante, dicha cantidad se anula sobre los ejes x e y, quedando solo la componente del campo en el eje z, resultando lo que era de esperar. Recuerde que las integrales de las funciones seno de teta y coseno de teta en su periodo son nulas. Así obtenemos el campo total del disco integrando sobre los campos de todas las espiras, con un parámetro de integración de 0 a r, donde la expresión integral resultante se resuelve utilizando el cambio de variable trigonométrico ρ igual a z por tangente de teta, lo que mediante procedimientos elementales nos lleva al resultado final. Del resultado final se tiende a parecer que es incorrecto, ya que para valores muy grandes de z el campo también es muy grande en magnitud. No obstante, y se deja como ejercicio su demostración, con un límite sencillo haciendo tender a z a valores mucho mayores que r, se observa que dicha expresión se hace nula. Campo magnético en el eje de un solenoide. Considera ahora un solenoide cilíndrico de largo L, formado por n espiras circulares de radio R, dispuestas en forma colineal muy cercanas entre sí, por las que circula la misma corriente de intensidad I.
El campo magnético de dicho arreglo de espiras puede ser obtenido a través del principio de superposición, considerando la expresión obtenida en el ejemplo anterior, para el campo originado por una espira, de la cual se tiene mu sub 0 por sigma por la velocidad angular sobre 2 por el radio al cuadrado más 2 por z al cuadrado sobre la raíz de radio al cuadrado más z al cuadrado menos 2z, bastando por reemplazar la intensidad de corriente y trasladando la posición de la espira a un punto situado en z', resultando la expresión dada por mu sub 0 por i sobre 2 por radio al cuadrado sobre el radio al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios. Además, por el enunciado, sabemos que las espiras se encuentran muy cercanas entre sí, pudiendo despreciar los efectos de borde en las cercanías de una espira con la otra, suponiendo una distribución continua de las mismas, como si formaran un cilindro. Para ello, podemos definir una densidad de espiras por unidad de largo, tal que las espiras comprendidas entre z y z más diferencial de z originen un diferencial de campo magnético dado por dB igual a n por v sub z por el diferencial de z. Así, el campo magnético sobre un punto z sobre el eje del selenoide se puede obtener convenientemente a través de la siguiente integral, definiendo el punto medio del selenoide en z igual 0, luego repitiendo el cambio de variable del ejemplo anterior, reescribiendo la expresión integral, quedando como la integral de coseno de phi por d phi igual a seno de phi. Esta expresión nos indica que el campo magnético es aproximadamente uniforme sobre el eje del selenoide, disminuyendo rápidamente en su exterior, hasta ser nulo. Es más, justo en su centro alcanza un valor muy cercano a mu sub 0 por n por i, lo que se puede comprobar al tomar el límite en que L medios es mucho mayor a R, mientras que en sus bordes disminuye a la mitad. Gracias a este resultado, es que los selenoides son empleados cuando se desea confinar el campo magnético a una geometría y región definida. Campo magnético de un selenoide muy largo. Ahora veremos ejemplos en que la ley de Ampère puede resultar de gran utilidad. En primer lugar, retomaremos el selenoide, pero consideraremos que las espiras que lo conforman se encuentran muy cercanas entre sí y además el largo del selenoide es mucho mayor a su diámetro. En este caso, podemos despreciar los efectos del borde, en que el campo magnético se curva a las regiones cercanas a las espiras y al borde del selenoide. En esta situación, y como ya sabemos del ejemplo anterior, el campo magnético es aproximadamente uniforme al interior del selenoide, por lo que resulta conveniente el empleo de la ley de Ampère. Así, para obtener el campo en su interior, calculamos su circulación en una curva rectangular ABCD, con dos aristas, BC y DA, de largo L paralelas al eje del selenoide, y dos perpendiculares AB y CD. Al calcular la integral por partes, es inmediato que el producto punto entre el campo y los diferenciales de curva son nulos en las aristas perpendiculares, y es igual a BL en la arista interior. También la integral del campo en la arista exterior al selenoide es nula, ya que por los mismos argumentos podemos escoger otra curva rectangular A', B', C' y D' que contenga por completo el selenoide, y como la corriente neta encerrada es nula, debe necesariamente cumplirse que la circulación del campo en todas las aristas es nula, y en consecuencia el campo es nulo al exterior del selenoide. Finalmente, encontramos que solo la circulación sobre la arista interior al selenoide no es nula, cuyo resultado es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que es igual al número de espiras por la intensidad de corriente, recuperándose el resultado obtenido en el ejercicio anterior, aunque con procedimientos mucho más sencillos. Campo magnético de un selenoide toroidal. Ahora bien, tenemos un ejemplo en que el cálculo del campo magnético a través de la ley de Biot-Savart podría resultar muy complejo. No obstante, la ley de Ampère nos permite obtener el resultado en unos pocos pasos. Este es el caso de un selenoide toroidal, cuya forma se adquiere al hacer rotar una espira cerrada en torno a un eje que no pasa por su interior. El campo magnético es obtenido en forma totalmente análoga al de un selenoide muy largo, empleando en vez de una curva rectangular, una curva circular de radio ρ, que pasa simétricamente por el interior del selenoide toroidal, en cuyo caso el campo magnético resulta constante en la trayectoria de integración, y la corriente encerrada es igual al número de espiras por la intensidad de corriente. En consecuencia, el campo magnético de un selenoide toroidal se encuentra también confinado casi exclusivamente en su interior, salvo las separaciones de las espiras contiguas, y su magnitud decrece como L sobre el radio al eje de rotación, solo si el radio escogido se encuentra al interior del selenoide. Campo magnético de un plano infinito. Como ejemplo final, considere el plano infinito por el que circula una densidad superficial de corriente K en una sola dirección. A primera instancia, este ejemplo nos hace recordar el caso de un plano eléctricamente cargado, el cual podemos recordar de electroestática.
Este origina un campo eléctrico constante y uniforme, lo que nos puede motivar a pensar que el campo magnético también es uniforme. Y en efecto, esto es así, pues son totalmente análogos, ya que al desplazar un plano infinito con densidad de carga uniforme, resulta igual a considerar que posee una densidad superficial de corriente. No obstante, el campo no apunta en su dirección normal. Dado esto, debemos entonces comenzar por comprender cómo son las líneas de campo magnético de este plano. Para ello, podemos suponer que se encuentra formado por infinitos alambres rectilíneos coplanares y paralelos. Por esto, podemos pensar en suponer el campo que ellos crean a una distancia a de su posición, lo que debería formar una curva ondulada semiparalela al plano. Es decir, el campo magnético de dicho plano es paralelo al mismo, y su sentido se obtiene a partir de la regla de la mano derecha. En consecuencia, podemos escoger una trayectoria de integración rectangular similar a la empleada en el solenoide, y separarla en sus segmentos paralelos y perpendiculares al plano. Así, encontramos que solo las integrales definidas sobre los lados paralelos al plano contribuyen a la circulación del campo magnético, y ambas entregan el mismo valor, y dado que la corriente encerrada es igual al número de alambres contenidos n por la intensidad de corriente I, encontramos que la magnitud del campo corresponde a mu sub 0 sobre 2 por n por I sobre L. Finalmente, la corriente que circula por cada uno de estos alambres es por definición K, ya que corresponde a la corriente por unidad de superficie, y el número de alambres es igual al largo L escogido, obteniendo que la magnitud del campo es mu sub 0K sobre 2. Observar que el sentido del campo se invierte de un lado al otro del plano infinito. Ya vistos los conceptos, damos por finalizada la clase de hoy. Dejamos con ustedes un resumen y consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.